fin del conflicto. En el anterior video titulado Acontecimientos y promesas de Dios para el tiempo final, terminamos la narración así. En el cielo quedaron todos los justos desde Adán, a los cuales Cristo llevó en su segunda venida. Y en la tierra oscura y destruida quedaron los cadáveres de los impíos muertos, a quienes las aves devoraron. Luego esos esqueletos se secaron, y solamente quedaron vivos Satanás y sus ángeles, donde se dan cuenta de los efectos de la maldición que trajo el pecado. Allí pasarán 1000 años. Ahora, para continuar, estamos leyendo del libro El conflicto de los siglos, capítulo 43, titulado El fin del conflicto. Continuamos el relato según las visiones que Dios le dio a Ellen White. ¿Qué pasó durante esos 1000 años en el cielo? En aquel entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. También ellos verificarán el juicio de los impíos. Se cumplirá entonces Apocalipsis 20, versículo 4, que dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice Ellen White: junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso conforme a los actos que cometieron por medio de sus cuerpos. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y quedan anotados en el libro de la muerte. Al finalizar los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompañan todos los redimidos y una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército. ¡Qué contraste! Los justos resucitaron con juventud y belleza inmortales. Esa fue la primera resurrección. Pero ahora, en la segunda resurrección, los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. Luego leemos que Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde subió después de su resurrección. Se cumplirá Zacarías 14:4, que dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande. La nueva Jerusalén, que es la santa ciudad, desciende del cielo en su deslumbrante esplendor y se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Aquí vemos que Satanás y sus ángeles presencian todos estos acontecimientos, y al ver Satanás las grandes multitudes de los impíos resucitados, entonces dice Ellen White en cuanto a Satanás: sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Los impíos son sus cautivos, pero no se presenta como Satanás. Dice aquí: fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra. Se presenta ante sus súbditos como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Se cumple entonces Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Propone dirigirlos contra el Real de los Santos y tomar posesión de la ciudad de Dios, y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y de recuperar su trono y su reino. Sigue diciendo Ellen White según lo que vio: entre aquella muchedumbre se encuentran numerosos representantes de la raza,
longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Esto se está refiriendo aquí al diluvio. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos, y al salir de la tumba reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto donde lo dejaron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad santa es pequeño y se los puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones a las muchedumbres de guerreros. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis 20:9. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente con precisión militar. Las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Mientras tanto, en la ciudad santa, por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Pero quedan detenidos porque entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad santa. Sobre un fundamento de oro bruñido hay un trono alto y encumbrado, y en el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, inundando toda la tierra con su brillo. Este es el orden de quienes acompañan al Hijo de Dios en esa hora. Primero, inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. En segundo lugar, vienen los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Ellos son los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Tercero, luego están los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Cuarto, y más allá, está la gran muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, y están revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7, versículo 9. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca es emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Entonces los redimidos entonan un canto de alabanza. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Entre toda esa muchedumbre, ninguno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido por su propio poder y su bondad. En presencia de los habitantes de la tierra, que en este caso son los impíos resucitados, y los redimidos del cielo reunidos,
se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo, cumpliéndose Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Donde el apóstol Juan dice: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras». Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio por los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de los corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Sigue diciendo Ellen White: por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica en vivo aparecen las escenas de la tentación y la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. También aparece todo lo relacionado con el Hijo de Dios: el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes. También aparecen las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en mano de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso Jesús, resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilatos, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. Qué terrible será ese día, ver en vivo los sufrimientos de nuestro amado Salvador. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. Allí está el paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. ¡Qué tristeza! La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Allí están Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel, la innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista, el débil Pilatos, esclavo de la circunstancia, los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba: «Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol.
mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador exclamando: Él murió por mí. Entre la multitud de redimidos están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan, y con ellos la inmensa hueste de los mártires. Mientras que fuera de los muros de la ciudad santa se encuentran aquellos que los encarcelaron y los mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios. Su madre está allí para ser testigo de su propia obra, que produjo crímenes que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. Y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía, despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon: no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en sus manos las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando la melodía inunda a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo prosternados, adoran al Príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz y el contentamiento del que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Y Dios ahora muestra a lo vivo toda su obra, sus acusaciones, su rebelión, sus engaños para captar la simpatía y el apoyo de los ángeles, su porfía en no hacer esfuerzo alguno para reponerse cuando Dios le hubiera perdonado. Todo eso se le presenta a lo vivo. Echa una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre los resultados. ¿Cuáles fueron esos resultados? La enemistad del hombre para con sus semejantes, la terrible destrucción de vida, el ascenso y la caída de los reinos, el derrocamiento de tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios sería fácil presa, pero ahora ve que eso es falso. Una y otra vez en el curso de la gran controversia ha sido derrotado y obligado a rendirse. De sobra conoce el poder y la majestad del Eterno. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, para destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Todo ha sido presentado a todo el universo. El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupe el puesto a que tiene derecho
y sea exaltado sobre los principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra. Cristo echa una mirada hacia los redimidos transformados a su propia imagen, cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Amén. Luego, con voz que llega a las multitudes de los redimidos y de los impíos, exclama: contemplad el rescate de mi sangre, por esto sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre ellos asciende un canto de alabanza: digno es el Cordero que ha sido inmolado. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. Su espíritu de rebelión vuelve a estallar. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová, se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Dice el Señor: por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí que voy a traer contra ti extraños, los terribles de las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender. Te destruyo, oh querubín, y te echo en medio de las piedras de fuego. Te echo a tierra, te pongo delante de reyes, para que miren. Te torno en cenizas sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruinas y no existirá más para siempre. Se cumplirá Ezequiel 28, versículos 6 al 8 y versículos 16 al 19. Y Dios hace descender fuego del cielo que abrasa toda la tierra. Dice la Escritura: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Se cumple Apocalipsis 20, versículos 9 y 10, Ezequiel 28, versículo 18, Apocalipsis 19, versículo 20. Se cumple también Malaquías 4, versículo 1, que dice: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará, ha dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. Ellen White escribe la visión: llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová. Cuando la tierra sea quemada, este es el infierno, no hay otro. Se cumple entonces 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando aquí dice que los cielos pasarán con gran estruendo, se está refiriendo a la atmósfera que rodea la tierra. Esta atmósfera también se dañó. Hasta dicen los científicos que la capa de ozono está destruida. Nuestro Dios no solamente va
a restaurar esta tierra, sino también toda su atmósfera. Nuestro primer cielo es nuestra atmósfera. Será completamente restaurada. Sigue diciendo Ellen White en cuanto a este infierno que se va a presentar cuando la tierra sea quemada. Dice, algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene también que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo hasta que se haga cenizas. Ezequiel 28, versículo 18. Y termina este párrafo: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Un comentario. El fuego de la tierra se apaga cuando no haya más material que destruir. Todo ha terminado y Dios cumple lo prometido. Por su voz poderosa hará una tierra nueva con su nueva atmósfera, la cual será el nuevo cielo. Y junto con el apóstol Pedro decimos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sigue diciendo la visión. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Esto significa que no habrá ningún infierno que arda eternamente. Dios es un Dios justo y el infierno no será por los siglos de los siglos. Amén. Dios prometió en Isaías 65, versículo 17, lo siguiente: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, de esta tierra, que es la primera tierra que hemos vivido, no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. No seríamos felices con ese recuerdo. El apóstol Juan dice en Apocalipsis 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Amén. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de la presencia de Satanás y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. Eso lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 7. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión, en su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta Habacuc, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego, y salen de sus manos rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. Habacuc 3, versículo 4. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Amén. Ahora veamos la tierra restaurada. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, esas son las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Según 1 Corintios 2, versículo 9. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos, solo la conocerán quienes la contemplen.
El árbol de la vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Allí las vastas llanuras se alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Amén. Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán más para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo cesteará junto con el cabrito, y un niño los conducirá. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Allí no habrá más lágrima ni cortejos fúnebres, ni manifestaciones de duelo, y la muerte no será más, ni habrá más gemido ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículo 4. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Le veremos cara a cara sin velo que lo oculte. Amén. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticias de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. ¡Qué hermosura! ¿Cómo nos vamos a perder de esas maravillas? Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miríadas de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición y honra, gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecados ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Amén. Con estas palabras termina el libro El conflicto de los siglos. Estos son los verdaderos acontecimientos que sucederán en este orden según Dios lo tiene establecido para terminar con este planeta Tierra dañado por el pecado humano y para crear una nueva tierra donde more su pueblo eternamente. Les invitamos a leer en forma completa este libro de El conflicto de los siglos y enterarse de todos los detalles para que usted y su familia se preparen para disfrutar de las promesas de Dios. Esta es una invitación que le hacemos como adventistas del séptimo día y del ministerio Créele a Dios y Créele a su palabra. Dios le bendiga.